Hermanos queridos, gracias doy al Señor por sus vidas, porque su misericordia para con nosotros es grande y que tenemos este maravilloso tesoro de poder ser guiados por su palabra, entrenados por su Espíritu Santo, enseñados por Él, y que gloria al Señor porque por esos momentos donde podemos comprender el mensaje del Señor de una manera clara, esto, créame, es un milagro maravilloso. Entender, ser iluminados por su palabra, con su palabra, es algo demasiado poderoso. Cuando usted y yo somos guiados por el Señor, sabemos, entendemos su propósito, créame que esto es un milagro. No sé si usted alguna vez se ha preguntado, o bueno, yo en mi caso lo he hecho muchas veces, ¿por qué hay personas a las que tú les predicas la palabra y pareciera que en ellos no pasara nada? La mayoría de las veces estamos equivocados. Otras veces es porque sencillamente rechazan el Evangelio. Pero cuando me pongo a pensar en aquellos que sí entienden, comprenden el mensaje de Dios, saben la importancia de su palabra y logran, como captar, como entender esto que ocurre tan milagrosamente, ese es un milagro muy grande. Yo no sé dónde te enlistes, yo no puedo hacerlo por ti. Si eres de los que ignoras a propósito, si eres de los que comprende realmente el mensaje de Dios para tu vida, si sientes que estás en el proceso de entender, porque para algunos la escritura es muy complicada de entender. Tengo un gran amigo que dice, la Biblia no es difícil de entender, es difícil de aceptar. Y creo que tiene muchísima razón en esto, porque a veces lo que no queremos es aceptar la realidad de la Escritura, y muchas veces nosotros somos reacios a la revelación por parte del Señor. Y créame que esto no es de ahora, esto ha venido por mucho tiempo y Dios lo sabe. Como Él lo sabe todo, bien, es omnisciente, pero lo ha vivido con los suyos. Hoy quiero tocar un tema que hace parte de nuestra nueva serie, y es el Nuevo Pacto, es nuestra serie nueva de este año 2025. Y vamos a seguir caminando por todo esto en lo que el Señor se centró en explicar acerca del Nuevo Pacto. De hecho, desde el Antiguo Testamento, el Nuevo Pacto es anunciado. Es más, desde el Génesis, el Nuevo Pacto es anunciado. En Génesis capítulo 3 vemos cómo el Señor da la promesa de que a través de la simiente de la mujer seríamos nosotros regenerados, volveríamos a tener victoria en el Señor, porque en aquel momento el pecado venció al hombre. Y sabe, eso fue en Génesis capítulo 3, pero en el Génesis de su vida, el pecado también le ha vencido, si lo ha pensado ganar a punta de su propia fuerza, garra, entendimiento, estrategia. Pero sabemos que Jesús ha vencido el pecado. La gloria sea al Señor. Y Él, a través de lo que ha hecho, ha traído a nosotros también la victoria sobre el pecado. No es que nosotros no pequemos. De hecho, quiero que entendamos que no solamente Él ha pagado por nuestros pecados pasados. Mire, el día de mañana usted no sabe qué va a pasar, pero no sé si hoy más tarde o mañana o la otra semana usted y yo vamos a volver a pecar. Y hay que entender que Cristo también murió
por esos pecados. Ahora, pecaremos de manera deliberada. El apóstol Pablo dice, de ninguna manera. Y debemos entenderlo. Por supuesto que hay pecados y cosas que usted y yo podemos evitar y podemos ser librados no solamente por el Espíritu Santo, sino también por la disposición de santidad que hay en el corazón de cada uno de nosotros los hombres. Cuando el Espíritu de Dios está en nosotros, antes de que usted y yo pequemos, el Espíritu de Dios empieza a encender las alertas espirituales en nosotros y nos recuerda que vamos a pecar. Nos llama, detente, pero si usted bien lo recuerda, antes de pecar usted ha tenido la oportunidad de decir sí o no, pero casi siempre el ego y el orgullo nos gana. Y es cuando venimos y pecamos. Fíjese que el pecado regularmente en nuestra vida tiene que ver más, no es que solo es el único pecado, tiene que ver mucho con nuestro ego, satisfacción propia, deseo de satisfacción personal. Así funciona el pecado. Por supuesto que hay otros pecados que no tienen que ver con esto, como por ejemplo, no sé si se imagina alguno, pero uno de ellos es el desconocimiento de la palabra de Dios. La Escritura dice aún en el Antiguo Testamento y en el Nuevo lo recuerda, que por falta de conocimiento el hombre ha caído. Mi pueblo se perdió porque le faltó ¿qué? Conocimiento. ¿Conocimiento de qué o de quién? Conocimiento del Señor. Y hoy, ¿cómo conocemos al Señor de manera clara y explícita? A través de su palabra. Así que le ruego, hermano, como lo hacían los profetas en el Antiguo Testamento y los que profetizaron ya entrados el Nuevo Testamento y los que hoy profetizan. Cuando digo profetizar me refiero a recordar las profecías, anunciar las profecías ya escritas, no nuevas revelaciones, nada de esto, pero nosotros necesitamos entender su propósito. Cuando decimos profetizar de manera bíblica nos referimos a el anunciamiento, el anunciar, la proclamación de las palabras que ya Dios ha dicho. ¿De acuerdo? No somos profetas hoy ungidos para vestir o para ser y para autodenominarnos porque tenemos nuevas revelaciones, no, sino que si llegamos a hacer una labor profética, esta consiste en anunciar las profecías ya dadas. Eso hizo Juan el Bautista. La Escritura dice acerca de Juan, el mismo Señor declara, hasta Juan fueron los profetas. Hasta Juan. Los demás somos proclamadores de las profecías ya dadas al Señor. Así que le ruego a los profetas, entre comillas, y apóstoles actuales hoy no ruegan, hoy decretan, ordenan, no sé, me acuerdo de otras palabras como decreto, ordeno, profetizo, no sé, falta decir conjuro solamente, pero roguemos a Dios para que la proclamación del mensaje y la palabra que hoy usted va a escuchar pueda llegar a su vida. ¿Estamos de acuerdo? Oremos al Señor. Padre, nuestras vidas ante ti somos tus servidores, tus sirvientes. Hoy vengo con temor, con miedo, con mi corazón dispuesto, sumiso a ti, para anunciar solo lo que tú anhelas que anunciemos. Te pido hoy por mis hermanos y también por mí, para que esta tu palabra nos inunde el pensamiento, el corazón y el espíritu y podamos ser transformados y enseñados por ti en este día. Te damos gracias y decimos amén. Así que hoy tenemos como tema remanente. Remanente se refiere a lo que queda. ¿Se ha escuchado esa palabra mucho en el argot evangélico, sí o no? El remanente de la iglesia. El remanente, no hay un remanente. Un remanente. El remanente no es tanta cantidad
como el total de la muestra. De una u otra forma, puedo decirle que el remanente podría ser una pequeña parte de toda la masa poblacional, hablando no solamente del pueblo del Señor, sino también de la iglesia del Señor. En eso se parece el pueblo de Dios y la iglesia de Dios. El pueblo que el Señor escogió, el grupo de personas, la etnia o el punto geográfico que Él tomó para sí, ha sido su pueblo Israel, ¿sí o no? Y no todo el compendio, no toda la masa de personas que van a una congregación hacen parte de la iglesia, y esto es triste decirlo, pero hay que enseñarlo. No todo el que dice ser iglesia lo es, o porque se congrega es iglesia. Y quiero darle una corta definición de lo que es iglesia. La iglesia del Señor es el pueblo escogido por Él para su beneplácito, para su gloria. Que se congregan, se juntan, se unen para la exaltación del nombre del Señor, la proclamación de su verdad, y tienen una fe inamovible en la persona de Cristo Jesús y son guiados por el Espíritu Santo de Dios. Esa es la iglesia. Y a partir de esta definición comentada o parafraseada acerca de quién o qué es la iglesia, usted podrá quizá identificar si usted hace parte de eso. ¿Es usted guiado por el Espíritu de Dios? ¿Es usted de los que se reúnen para proclamar y para aprender del Señor las verdades? ¿Ama usted a Cristo a tal punto de incluso dar hasta su vida por Él para glorificación de su nombre? No es que usted pueda salvar al Señor, sino que Él te ha salvado, y la vida que tú y yo tenemos, Él nos las ha dado, y que perseverar hasta el final, proclamando su nombre como nuestro Señor, Salvador personal y único medio de salvación, nos lleva a nosotros a eso, a que podamos ser quienes no retroceden, sino que avanzan como iglesia verdadera. Algún momento de persecución que podamos vivir. Hermanos, estamos en la lista de los 50 países más violentos en contra de los cristianos por la fe en Jesucristo. Y en estos días recibía de Open Doors, que es Puertas Abiertas, este ministerio internacional, que noticias de Colombia, que lo que va corrido del año han sido asesinados 3 pastores en Colombia. Y entre el asesinato de ese pastor, el pastor Lora, también juntamente con él, su esposa y sus 2 hijos. Así que, hermanos, no estamos en cualquier lugar, estamos en un país donde somos perseguidos. Sería incapaz de señalar a los antes mencionados de delincuentes porque no conozco sus vidas, pero sí sé lo que hacían, y eran predicar el Evangelio de Cristo Jesús. Eso es lo que sé. No sé si ellos, como aquel que fue sanado por Jesús, dice la palabra que cuando él fue sanado, que era ciego, le preguntaron, este es un pecador. No sé si es pecador, pero lo que sí sé es que me sanó. Sí sé que son predicadores del Evangelio, y también sé que aún nosotros también somos pecadores, aún predicando el Evangelio, y necesitamos la gracia y la misericordia de Dios para seguir adelante. Quiero que vaya conmigo a la Escritura, Romanos capítulo 9, verso 6. Carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 9, verso 6, para enfatizar en que la constante rebelión de Israel como pueblo y como nación nos muestra esta importante verdad, y que en el antiguo pacto Dios hizo que Israel fuera su pueblo, pero también debemos comprender que no todos los que hacían parte de ese pueblo eran creyentes.
pues déjeme decirle que la mayoría eran paganos, eran idólatras, hombres no creyentes. Pero quizá las películas nos llevaron a nosotros a pensar, o la historia mal contada, de que todos los israelitas son creyentes fervientes en nuestro Señor. Y de hecho hoy es una nación que rechaza. Romanos capítulo 9, verso 6 dice de la siguiente manera: no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Y cuando dice la Escritura, no todos los que descienden de Israel son israelitas, están hablando de que su corazón no está con el Dios de Israel, porque ellos querían las riquezas, las mujeres, el modo de vida e incluso los dioses de las otras naciones. Cuando usted ama más esas cosas, usted no puede identificarse. De hecho, algunos se identificaron como hijos de Abraham, y si usted bien recuerda haber leído que el mismo Señor Jesús le dijo: ustedes no son hijos de Abraham, ustedes son hijos de ¿qué? De vuestro padre, el diablo. Esas fueron palabras terribles que el Señor Jesús lanzó sobre aquellos. Nosotros somos hijos de Abraham. Y la respuesta del Señor fue: ustedes no son hijos de Abraham, ustedes son hijos del diablo. Y eso era muy humillante para aquellos que se sentían que porque eran descendientes y que su descendencia sería hijo de Abraham, sencillamente porque se identificaban con esta nación en lo nacional y geográfico, pero rechazaban constantemente al Señor. De la misma forma ocurre hoy, hermanos, con las personas que nos congregamos en un lugar. Tristemente, no todos los congregados son iglesia. Tienen otros fines, buscan otras cosas. De hecho, no todos los predicadores, y de hecho algunos predicando la verdad de Jesucristo, no son agradables al Señor. Y también serán desechados el día. Por algo la Escritura dice que aquellos días algunos me llamarán Señor, Señor, pero yo lo que haré es decirles: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Y la palabra enseña que ellos decían: en tu nombre echamos demonios, hicimos milagros. O sea, estaban sintonizados con lo que aparentemente debería ser una vida cristiana, pero no lo eran, no eran verdaderos creyentes. La palabra de Dios nos muestra a nosotros esta realidad, si somos o no somos. Y hay un remanente. Mire, remanente es un pedazo de la torta. Algunos diccionarios lo definen ni siquiera como una parte, sino lo que sobra. Un remanente es lo que sobra. ¿Y sabe para quién sobramos? ¿Sabe usted para quién sobramos nosotros? Los creyentes, los que amamos al Señor, los que podemos entregar nuestra vida al servicio del Señor, los que somos realmente parte de la iglesia. ¿Sabe para quién sobramos? Para el mundo. Sobramos. No para Dios. Y recordar que cuando Israel sale de Egipto, estaba conformado, sí, por descendientes físicos de Abraham, pero eso no significa que eran creyentes. Así que la Biblia, si la leemos, nos muestra básicamente más bien que era todo lo contrario. Había una parte, y de hecho era una minoría, los que seguían fervientemente al Señor, los que obedecían el mensaje, los que se sujetaban a Dios. Déjeme decirle, hermano, eran menos ellos que la cantidad del pueblo. El registro bíblico muestra que aunque era una nación, realmente eran pocos los que estaban creyendo y siendo justificados por su fe. Por la fe en quién, en ese Dios todopoderoso. Ahora, si vamos a la Escritura, vamos por favor a Hebreos capítulo 13, verso 16
y 19. ¿Sí está allí? ¿Estamos viéndolo bien? ¿De acuerdo? Hebreos capítulo 3, versos 16 al 19 dice de la siguiente manera. ¿Quiénes fueron los que, habiendo oído, le provocaron? Escuche, ¿qué habían oído? Quiero preguntar. Habían oído las profecías acerca de nuestro Señor. ¿Qué habían oído? Habían oído la voluntad expresa de Dios. ¿Pero qué hicieron ellos? Le provocaron. Pregunta otra vez. ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés, asegurando lo que ellos fueron? Y dice verso 17, ¿y con quiénes estuvo él disgustado 40 años? Hermanos, con aquellos que sacó de Egipto. ¿No fue con los que pecaron cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Quiénes eran estos? Quiero hacer los comentarios simultáneos. Aquellos que él declaró que morirían en el desierto, que era la generación mayor de 20 años. ¿Estamos en acuerdo? Dice la palabra que solamente Josué y Caleb pudieron pasar a esa tierra. Únicamente Josué y Caleb pudieron pasar a aquel lugar. No fueron todos, hermanos, no fueron todos. Esa generación que vio abrirse el mar para que ellos pasaran, nos vamos un poco más atrás, esa generación que vio las plagas de Egipto en su furor, fueron ellos los que murieron en el desierto. Fueron ellos. Y si duraron 40 años en el desierto, hermano, quiere decir que hacía 20 años ninguno de ellos estaba en Egipto. ¿Me hago entender? Si ellos salen de Egipto, póngale hoy, luego duraron 40 años en el desierto y luego de esto muere la generación menor de 20 años. ¿Quiénes eran esa generación menor de 20 años? Hermanos, eran los hijos de los que habían salido de Egipto y que habían nacido ¿dónde? En el desierto. En el desierto, ni siquiera habían entrado a la tierra que perseguían. Eran hijos y nietos de aquellos que salieron de Egipto. O sea, si lo vemos nosotros de manera correcta, cronológica y sacamos las cuentas, ninguno de los que salió de Egipto, ninguno de ellos pudo ver la gloria de Dios. Dice la Escritura, solamente Josué y Caleb. Solamente Josué y Caleb. Porque ni siquiera Moisés pasó a esa tierra y disfrutó de lo que Dios había prometido. Dice la Escritura que lo vio a lo lejos así. El Señor le dijo, no vas a entrar allá, vas a verla. Y dice la palabra, volvamos a la Escritura, Hebreos 3, en el verso 18, dice de la siguiente manera. Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron. Y verso 19 dice, y vemos que no pudieron entrar, ¿a causa de qué? De la incredulidad. Hermano, no todo israelita es creyente. Hablemos de la iglesia. No todo el que viene a congregarse es iglesia. No lo es. Ahora, quizá a usted le enoje que yo diga esto. Y si me escuchas a través de las redes y de las plataformas que manejamos, internet, en YouTube, o en Facebook, o en Instagram, lo que sea, de donde me escuches, de pronto no te cuadra, no te gusta, no puedes entenderlo. Y una de las cosas que podría venir a tu mente es decir, el Dios del que estás predicando es un Dios malo. No es un Dios malo, es un Dios justo. Y fiel, no primeramente a ti, Él es primeramente fiel porque es fiel a sí mismo. Pero cuando tú confías en Él, Él es fiel contigo. Cuando tú no confías en Él, Él también es fiel para prometer, para cumplir lo que ha prometido. Y si ha prometido juicio y muerte, ¿sabe algo? Él es fiel para cumplir también eso. Entonces,
En el tiempo de los reyes podemos ver también remanentes. Todo el pueblo, mire, ídolo nuevo que conocían era ídolo al que todo el pueblo quería perseguir para conocer. Y una de las razones por las cuales el Señor le dijo, no se casen, no hagan parentela con las otras naciones, porque sencillamente aquellos le llevarían a adorar a sus propios dioses. Hermano, le pasó a David, le pasó a Salomón, le pasó a Sansón, le pasó a todo aquel que quiso tomar de las mujeres filisteas o de Babilonia o de por allá de Siria y de todos estos alrededores de Israel, que quisieron ellos por su propia cuenta emparentar con aquellos. ¿Es porque no nos gusta esa gente? No, sencillamente porque aquellas personas tenían un Dios distinto y que aquellas personas guiarían por el camino de sus dioses a todos aquellos que se acercaran a ellos. Y de hecho la Escritura lo dice infinidad de veces y nos recuerda que no se conviertan ustedes a ellos, sino más bien que ellos se conviertan a ti. ¿A ti a quién? Al creyente. No es cualquier persona. Que sean ellos los que se conviertan al Rey y Dios Todopoderoso, que vuelvan su corazón a Él, al Dios que la iglesia de Jesucristo adora, al Señor Dios Todopoderoso, al Espíritu Santo de Dios. Pero ¿qué vemos? Cada vez que se juntaban con otras naciones, hermano, lo primero que hacían era agarrar lo más malo de esas naciones para tenerlo como costumbre. Pregunto, ¿será que solo le pasó a ellos o nos pasa también a nosotros? Hermano, yo quiero decirle a usted que usted y yo también nos contaminamos con todo. Hermano, mire, a veces nuestras esposas nos dicen, mira, no me está gustando mucho la amistad que estás teniendo con tal persona. Pero es que usted no es mi mamá para que me esté hablando, ni mi mamá se atrevió a tanto. Hermano, no le abra el corazón a cualquier persona. No confíe en todo el mundo. No le cuente sus cosas personales a una persona que no teme al Señor. No lo haga. ¿Sabe una cosa? Es un impío pecador sin temor de Dios, que el día que, si lo hace con Dios, el día que tenga la oportunidad lo hará contigo. De hecho, la Escritura instruye a los jóvenes que no busquen novia ni novio fuera que sea creyente, solamente que sean creyentes. Y la Escritura habla muy claramente acerca de lo que usted y yo conocemos como ¿qué? Como yugo desigual. Hermano, la Escritura dice que las malas amistades ¿qué? Corrompen. Hermano, yo podría decírtelo de una manera mucho más cómica. Te podría decir, no se junte con esa chusma. No lo haga. ¿Te estoy diciendo que no los salude? No te estoy diciendo que no los salude. ¿Te estoy diciendo que no los ayude? No te estoy diciendo que no los ayude. ¿Te estoy diciendo que no les predique? No te estoy diciendo que no les predique. Predícales. Pero no lo intentes, vas a fracasar. Muchos han fracasado. Creer, hermano, si usted es tan, digámoslo así, tan buen cristiano, y usted está completamente convencido de que si usted se casa o si emparenta con una persona que no lo es, porque usted es buen cristiano, esa persona se va a convertir. Hermano, solamente el Espíritu de Dios tiene el poder para dar convencimiento a un hombre, una mujer, a un niño, a un joven, al que sea, de pecado, justicia y juicio. Hermano, ni yo predicándolo usted puede convencerlo de nada. Usted no está sentado aquí para que yo lo convenza de nada. Usted está sentado aquí porque se supone que yo debo predicar lo que la Escritura dice de Dios y lo que Dios piensa. Ahora, pregunto,
¿hasta ahora te he hablado de mis pensamientos y mis deseos? La respuesta es no. Te estoy hablando de lo que la Escritura habla. ¿Y sabe por qué? Porque el Señor se encarga de juntar a los suyos. Es posible que tengas la oportunidad de conocer a alguien que no es creyente y practicante. ¿Qué digo practicante? Que se congrega, que toma su cena, que lee la Escritura, que ora, que estudia la palabra. Hermano, así son los cristianos. Yo no sé si usted lo sabe. Pregunto, ¿usted ora? No me responda. Respóndalo en su corazón. ¿Ora usted al Señor antes de tomar decisiones en su vida? Si usted ora usted, lee la palabra, estudia la palabra, cree en el Señor usted con toda su fuerza, ha entregado usted su vida al Señor. Hermano, si alguna de esas, su respuesta es no, hermano, usted está pensando mal acerca de quiénes son la iglesia. Empezando, porque la iglesia es un grupo de pecadores que se juntaron con una característica común. ¿Cuál es esa característica? Están arrepentidos de sus pecados. Y la más importante de todas, creen en Jesús como único medio de salvación. Ahí es donde viene la disyuntiva de algunos, y pues yo la tengo completamente clara, y digo la disyuntiva por lo que voy a decir y por lo que quizás en algún momento he escuchado. ¿Cree usted que realmente una persona se convierta al Señor por repetir una oración? Creo en el Señor Jesucristo, tal, escribe mi nombre en el libro de la vida, entra en mi corazón y sé mi Señor y mi Salvador personal. Hermanos, yo creo que no. La Escritura no dice que así se nacen los cristianos. La Escritura dice que debe nacer de nuevo. No dice que debe repetir una oración. Tiene que arrepentirse de sus pecados. Tiene que creer, por supuesto, si hay un arrepentimiento, porque el Espíritu Santo le ha convencido, le llevará a creer en la persona de Cristo Jesús. Un verdadero cristiano se ha arrepentido de sus pecados, cree en el Señor Jesucristo, ha confesado su maldad ante Dios, quizá por alguna razón ante un hermano o una hermana en el que pudiera llegar a confiar, y ¿sabe qué? Todos los días busca vivir una vida de santidad. Eso es un verdadero cristiano. ¿Sabes qué nos reúne a nosotros aquí en este lugar? Además de que somos pecadores, es la búsqueda de la verdad, poder comprender lo que Él ha dicho en su palabra. Nos reúne, el ánimo nos lo da el Espíritu Santo de Dios. Ahora, no te estoy diciendo que si un día no tienes ganas de venir a la congregación porque te sientes mal o porque estás cansado o cansada, etcétera. Pero usted, yo creo que entenderá cuando usted es realmente motivado por el Espíritu Santo de Dios para quedarse. Mire, yo no escuchaba a ninguno que me diga así, mire, el Espíritu Santo me dijo, no te congregues hoy. Y lo pondría en duda, ¿no? No te congregues. A menos que tenga que ser prudente por una enfermedad o por un cuidado. Si tiene una pierna inmovilizada, no puede moverse. Pero créame que si usted tiene todas las capacidades para congregarse, el Espíritu Santo de Dios nunca jamás le dirá, quédate viendo el mensaje acostado en tu cama a través de las redes sociales. Eso no va a pasar. Una de las razones por las cuales suspendí las transmisiones de los cultos dominicales en vivo acá en Generación de Fe fue porque muchos me decían, no, es que ya yo me congregué. Sí, hermano, ¿y dónde está yendo? No, a Generación de Fe. Hermana, pero si yo llevo como 4 meses que no lo veo, no es que yo la veo por Facebook. Hermanos, la iglesia no es virtual. La iglesia es real. Ahora, razones muchas para no venir a congregarse un día. Pero créanme que el Espíritu Santo motiva a los verdaderos creyentes y los anima y provee los medios para que se congreguen.
¿Se complace el Señor en esto, sí o no? Se complace, hermano. No, pastor, imagínese lo que me pasó. Estaba en mi cama durmiendo y me levanté a las 4 de la mañana. Estaba dispuesto a orar y el Espíritu Santo me dijo, no ores, sigue durmiendo. Eso no va a pasar, hermano. Pastor, tenía unas ganas de estudiar la palabra, pero sentí un pálpito en mi corazón que me dijo, no leas la palabra. Hermano, no va a pasar. Más bien usted y yo luchamos por levantarnos a orar, por leer la Escritura, por congregarnos. Luchamos. No es que lo hagamos perfecto. Pero sí hay una insatisfacción cuando no podemos venir a una escuela dominical, a la escuela o sea, los verdaderos creyentes tienen como una tristeza en su corazón porque no lograron congregarse y justo hoy que es la cena del Señor no pude compartir con los hermanos en la congregación. Hermano, eso debería pasar en el corazón de un verdadero creyente. Pero no voy, no pasa nada. Y si el pastor no me llama, ahora menos voy. Ahora no vine ni este ni voy el otro. Porque él debió haberme llamado a decirme por qué no viniste, cómo te sientes, hermano, qué necesitas, qué. Como no me llamó, entonces ahora no voy. Hermano, debemos madurar en el Señor. La iglesia o el hombre de Dios, la mujer de Dios, la persona que aman al Señor, no solamente crecen por bigotes, pelo y barba y altura y estatura. Crecen en gracia para con Dios y con los hombres. De hecho, muchos de nosotros hallamos gracia en el mundo. No, es que ese tiene algo, no sé, contrátamelo. A un impío, a un no creyente, incluso ateos. Ese tiene algo distinto. Ay, pastor, estás hablando desde tus emociones y no desde la Escritura. Acuérdese de Potifar. Potifar, ¿a quién quería que pedía para que le administrara todos sus bienes? A un hombre llamado José. Porque parecía que todo lo que él tocaba prosperaba y lo hacía de una manera excelente. Porque es que José no trabajaba para Potifar primeramente, trabajaba para Dios. Algo pasó con Daniel y sus amigos, Sadrach, Mesach y Abednego, llamados por los que le habían raptado, y por Daniel, y decían, estos muchachos tienen algo distinto. ¿Quiénes eran? Paganos, sus secuestradores. Habían ido a su pueblo, habían acabado con todo y se habían robado a los muchachos. Ellos tienen algo raro. La gracia del Señor. Y se convirtieron muchos de ellos en consejeros de hombres con almas inmundas y con otros dioses, sencillamente porque el propósito y el plan de Dios se ha estado cumpliendo desde que Él abrió su boca para declarar su plan y su propósito. Y los colocó en lugares estratégicos. Aquella mujer, no sé si usted se acuerda, iban a acabar con el pueblo de Israel y por allá una mujer hermosa fue llevada en medio de las otras mujeres, pero esa mujer, cualquiera que se hubiese acercado, incluso esas mujeres hermosas al rey sin permiso y hubieran pedido cosas, terminaban muertas, pero algo pasó con una mujer llamada ¿cómo? Esther. Tienes algo diferente. Pero el mundo nos desprecia también. No nos ama el mundo, ¿sabes? El mundo no ama a los que no son del mundo. El mundo aborrece a los que no son del mundo. Y no es una contradicción, hermano. Estoy diciendo ama. Pero ¿sabe una cosa? Te necesitan. Te quieren usar. Tienes un no sé qué, un no sé dónde, dirán ellos. Pero usted sabe quién y sabe dónde y cuándo. El día que entregó su vida a Cristo Jesús. Que fue apartado de los que sobran. Por allá eso, no, ni siquiera, o sea, para el mundo sobra, pero lo necesitamos. Ese remanente nunca fue tanto. Hermanos, la Escritura dice
en Romanos capítulo 11, vaya conmigo por favor, Romanos capítulo 11, verso 3. Romanos capítulo 11, verso 3 dice, Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado y solo yo he quedado y procuran matarme. Estamos hablando de Romanos capítulo 3, ¿sí o no? Pero ¿de quién habla la escritura allí? De un profeta llamado Elías. Vamos a leerlo, Romanos capítulo 11 del 1 al... Vamos a leerlo por favor hasta el 6 para entrar un poco en el contexto de esto. En la Biblia Reina Valera hay un subtítulo allí, entiendan, no estaban los subtítulos en la Biblia, se colocaron para tratar de ubicar e ilustrar. Eso a veces es bueno y otras veces le quita sentido a lo que anteriormente se ha dicho, porque la Biblia no traía capítulos ni versículos, eran literatura continua, ¿de acuerdo? Romanos capítulo 11, verso 1 en adelante dice, y digo, pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? ¿Qué dice? En ninguna manera, porque también yo soy israelita. ¿Quién está hablando ahí, hermano? El apóstol Pablo a la iglesia que se encuentra en Roma. Por eso Romanos capítulo 11 es parte de la carta del apóstol Pablo a la iglesia que se encuentra en Roma. No, leo nuevamente. Y digo, pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. Y pregunta, ¿o no sabéis qué dice la Escritura? ¿Cómo invoca a Dios contra Israel diciendo, Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado y solo yo he quedado y procuran matarme? Pero, ¿qué le dice la divina respuesta? Léalo conmigo, por favor, a la cuenta de 3, 1, 2, 3. Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado rodilla delante de Baal. Verso 5. Así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Diga eso conmigo, por favor. Remanente escogido por gracia. Hermano, por gracia, usted no se lo ganó, por gracia. ¿Qué gracia? Regalo. Verso 6. Y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. O sea, vamos a decirlo en palabras un poco más para que sea un poco mejor entendido. Si tú pagas por un regalo, entonces, hermano, ya no es un regalo. Lo está diciendo la Escritura, ¿sí? Y si por obra, volviendo a la Escritura, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. Y si por gracia ya no es por obras, de otra manera la gracia ya no es gracia. Y si por obras ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. Eso fue lo que ocurrió con el profeta Elías, hermano. Esto lo vemos en primer libro de Reyes, capítulo 19, verso 10. Vaya conmigo, por favor. Primer libro de Reyes, capítulo 19, verso 10. ¿Qué dice la palabra? Él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto. ¿Cómo se llama nuestra serie? Nuevo pacto. Los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Ese es el profeta Elías, luego de haber hecho una tremenda hazaña. Bueno, la hazaña la hizo el Señor, pero de su mano haremos proeza, la palabra de Dios lo dice. Y ellos estaban clamando para que viniera fuego del cielo y empezaron a gritar, incluso a cortarse, para que viniera fuego del cielo y que el Dios que ellos tenían le escuchara, y no cayó ni un rayito de luna. Nada, no cayó nada. Pero cuando el profeta Elías abrió su boca y dijo algo como esto, más o menos así parafraseando, que hoy se den cuenta quién es verdaderamente Dios, y clamó a los cielos,
Y el Señor respondió, vea hermano, con un candelazo tan fuerte que no solamente quemó lo que estaba en el altar, sino que en esa época no había agua y echaron unos cántaros de agua. Acuérdense que no estaba lloviendo, y no solamente quemó el buey que estaba allí cortado en pedazos, sino que también secó el agua que estaba colocada como ofrenda. El Dios Todopoderoso responde. Él respondió. Pero entonces, luego, el profeta Elías va y se esconde. Y él dice en su corazón, solo yo he quedado. Se decepcionó quizás de Dios. Solo he quedado yo y ahora procuran matarme. Imagínate en el problema que me has metido. Yo me imagino, aquí parafraseando un poco de lo que pudiera ser. No dice así la Escritura, quiero aclarar. Pero aquel estaba conmovido, estaba triste, estaba deprimido, metido en una cueva, y dice, solo he quedado yo, solo yo. Yo pregunto, ¿tenía razón el profeta? No, estaba equivocado. Dice la palabra que el Señor se había reservado ¿a cuántos? 7,000. Él dice que había quedado solo, pero él estaba errado. O sea, eran 7,001. ¿Sí o no? Hermanos, 7,000, ¿son muchos o son pocos? Ahí veo la cara, los hermanos abren los ojos y dicen, oh, siempre un poco, bastante. Hermanos, comparado con el pueblo, eran pocos. De pronto tú dices, mira, tan equivocado estaba este man, mira el montón de gente que tenía el Señor por allá guardado. Hermano, 7,000 eran pocos. Era un remanente. Eran 7,000 firmes, eso sí. Hermano, hay gente en el camino que estorba. Mire, ¿cómo que dicen? Ni presta la olla, ni lava, ni presta la batea para lavar. Ni hace el sancocho, ni presta la olla tampoco. ¿Sí o no? Hay gente ahí en el medio. Le voy a decir algo que de pronto a usted no le va a gustar, pero también tengo que decirlo. En muchas congregaciones hay un montón de gente que no son iglesia. Hermano, yo anhelo que tú seas iglesia. Le ruego a Dios por sus misericordias. Le suplico al Señor, pido a Dios que tú puedas ser iglesia. Que hagas parte de la congregación de los justos. Pregunto, ¿la congregación de los justos peca? Hermano, la respuesta es sí. Pero se arrepiente y vuelve una vez más al Señor. David tenía un corazón conforme al corazón de Dios, dice la palabra del Señor. Pero ¿pecó David, sí o no? Pecó y mucho. Salomón era un hombre sabio que había sido guiado por el Espíritu Santo, pero su sabiduría en extremo lo llevó a tomar decisiones que lo llevaron fuera del propósito de Dios. Hermano, si una mujer es capaz de destruirle la vida a uno, ahora imagínense ese man que se metió con más de 800 mujeres de diferentes naciones y cada una con un Dios distinto. Era por eso. Sansón y Dalila. Tanto que se le dijo a Sansón, no te metas con esas chicas, no te metas con esas chicas, déjala quieta. Venga para acá, busca una de tu pueblo, una creyente en el Señor, pero nada, va para la calle. Va, busca por fuera, en la discoteca, en el antro, en el bar, por allá, por todos lados. Y algunas me han dicho, ay pastor, pero es que en la congregación no hay tipos guapos. Los tipos guapos están en las discotecas, en los gimnasios. La guapura se acaba. Se acaba, hermano. La belleza es efímera. El hombre es como la flor del campo, como la hierba verde del campo. Un día crece, al otro día está marchita, quemada por el sol.
Hermano, la vida es un ratito comparado con la eternidad a la que hemos sido convocados. Así que, mis hermanos, estamos viendo que esto es una trágica realidad, porque ni todos los que se congregan son iglesia. Vuelvo y digo, sé que no te gusta, pero tengo que recordártelo. Ni todos los israelitas eran creyentes. Un remanente, un puñado, un poco. Ahora quiero recordarte otra cita más, porque muchos son, complétalo conmigo, muchos son los llamados y pocos los escogidos. Hermano, no me mires mal a mí, o si quiere mirarme mal, pues usted tiene todo el derecho. Pero no lo digo yo, lo dice la Escritura. Hermano, muchos son los llamados y pocos los escogidos. ¿Usted qué cree que es eso? Como esa frase fue mal tomada por el ejército de Colombia. Amo al ejército de Colombia, al respeto. Por supuesto que no lo amo más que a Dios. Pero el ejército de Colombia, por un tiempo, esa fue su frase para convocar a jóvenes para que vinieran a prestar el servicio militar. Muchos son los llamados, pocos los escogidos. Hermanos, muchos son los llamados y pocos son los escogidos para salvación. Muchos son los llamados. Tú puedes predicarle a muchos, pero ¿sabes cuántos de ellos van a ser salvos? Creyentes verdaderos, parte de la iglesia. Pocos. Ay, no sea tan trágico, pastor. No lo digo yo, lo dice la Escritura. Pocos. ¿Quiénes entrarán al cielo? Hermano, dígalo con abierta tranquilidad y confianza. Un remanente. Serán pocos en comparación con los que se pierden. La Escritura dice, muchos son los que se pierden, y pocos son los que hallan el camino a la salvación. Hermanos, necesitamos entender esta verdad. Necesitamos entenderlo. Quiero leer un fragmento del libro El Evangelio Verdadero, el Evangelio y la Conversión Verdadera del pastor Paul Washer. Abro comillas, cito la cita, dice: esta trágica realidad parece marcar la mayor parte de la historia de Israel. Incluso la venida de Cristo reveló que solo unos verdaderos israelitas permanecieron, quienes eran justos y piadosos y esperaban la redención de Israel. Quiero leer fin de la cita del libro, pero ahora quiero leer lo que dice la Escritura en Lucas capítulo 2, verso 25 para terminar este mensaje. Dice: y he aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Hermano, quiero decirle que cuando el Señor encontró hombres y mujeres de fe en el camino, el Señor Jesucristo los encontró, Él se asombró. No porque no los conociera, Él los creó, hermano, sino porque lo hizo énfasis específico. ¿Se acuerda de aquella mujer llamada Sirofenicia? ¿Se acuerda de esa mujer cananea que venía detrás de nuestro Señor buscando la forma de que Jesús la atendiera, porque ella tenía una hija endemoniada y venía con una bulla y gritando detrás, y los discípulos le dicen al Señor: por favor, atiéndela? Yo creo que los discípulos, una de las motivaciones era por la bulla que aquella traía. No, estoy hablando de más, perdónenme. Pero, Señor, mira, viene gritando detrás de nosotros, por favor, atiéndela. Le vieron la angustia a aquella mujer, pensando mejor, no mal. Le vieron, porque ellos le dijeron: atiéndela y despídela. O sea, despídela era: resuelve su problema y que se vaya. Y cuando llega, él dice algo, dice: es que yo no soy enviado, sino a la casa. Soy enviado a ovejas de la casa de Israel. Y dice:
No está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perros. Hermano, vea, yo le digo a usted eso un día y usted no me habla más nunca a mí. No voy más a Generación de Fe. Pero aquella mujer le dijo, sí, yo sé, no está bien tomar el pan de los hijos para dárselo a los perros. Pero aquella mujer salió con una que no había leído ni a Paul Washer, ni a Sugel Michelin, ni a Owen, ni a MacArthur, ni a Spurgeon. No había leído a ninguno de esos y le sale con una diciéndole, es verdad, no está bien tomar el pan de los perros y echarlo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perros, pero aún los perros comen de las migajas que caen de la mesa de los hijos. El Señor la mira y dice, oh mujer, grande es tu fe. Quedó impactado. Aquel centurión que le dijo, Señor, tengo a mi siervo que está muriendo en casa. Bueno, vamos para allá. Y el centurión le dice, ¿sabe? No soy digno de que entres en mi casa. ¿Sabe por qué no se sentía digno, hermano? Porque sabía que era un hombre pecador, que estaba sirviendo incluso a otros dioses y oprimiendo el pueblo. Pero ese día entendió y dijo, yo no soy digno. Solo di la palabra. Hermano, no entiendo por qué hoy quieren más y buscan otras cosas. Aquel centurión, aquel corazón de aquel centurión, aquel deseo y esa necesidad de ese centurión debería estar hoy vivo en la iglesia del Señor. Tan solo di la palabra. Pero no les es suficiente la Biblia. Quieren que el profetucho ese o el pseudoapóstol, nuevo apóstol que no aparece en la Biblia, le diga cosas nuevas. No, pero vamos a la palabra. No, yo quiero que me profeticen. No, pero las profecías están completas en la Escritura. No, pero yo quiero una profecía que me diga a mí qué va a pasar conmigo. Hermano, una cosa es las profecías del Señor y otra cosa son las predicciones que el mundo busca. Predicciones. Y peor todavía, adivinación. Así que tenga mucho cuidado con todo esto, hermano. Lucas 2:25, aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel y el Espíritu Santo estaba sobre él. Mientras que este hombre llamado Simeón tenía un corazón así, había un montón del pueblo que esperaba la guerra en contra de los romanos y en contra de todos los que le hicieron daño un día. Que acabara con todo el mundo y solamente dejara ese pueblo. Eso era lo que querían. Más o menos como lo que pidieron los hijos del trueno, ¿no? Señor, no nos recibieron aquí, les predicamos y no nos recibieron. ¿Será que oramos para que caiga fuego del cielo? Y el Señor voltea y los mira y le dice, ¿de qué espíritu son ustedes? Así que, hermanos, no son muchos. Aunque somos muchos, porque pudiéramos nosotros llegar a contar, hermanos, somos la iglesia de Cristo, es apenas un remanente de lo que realmente es la población mundial. Finalizo preguntándote esto, ¿haces tú parte de ese remanente? ¿Eres tú un verdadero o una verdadera cristiana? ¿Eres una creyente como dice la Escritura? Juan 7:38 dice, quien cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Eres un creyente como dice la Escritura? ¿O eres un simpatizante de la vida evangélica? No diga evangélico, eso suena feo. Gas. Mejor, digamos, cristianos. Hoy cualquiera se hace llamar cristiano, hermano. Pero si ser cristiano significa, ¿quieren venir en pos de mí? Sí queremos venir en pos de ti, Señor Jesús. Ok,
niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. Hermano, créame que si usted es de los que sigue al Señor verdaderamente, usted mirará hacia atrás y encontrará a pocos y a pocas andando detrás de usted, o más bien andando detrás del que usted va persiguiendo, va buscando. No son muchos. Hay personas que han llegado a esta congregación y me dicen, a mí me gustan las congregaciones así pequeñitas. Las grandes no, porque ahí no le prestan atención a uno. No se trata de que te presten a ti atención, es que tú le prestes atención al que gobierna el universo conocido y el desconocido. Que tú prestes toda tu atención al llamado que el Señor nos hace para ser parte de su iglesia. ¿Cómo hago yo para acceder a eso, pastor? Sencillo. Arrepentimiento y fe en la persona de nuestro Señor Jesús el Cristo. Colóquese en pie, hermanos. Oremos al Rey de Reyes y Señor de Señores. Padre, te ruego nos hagas ver la realidad de tu palabra, la verdad. Te ruego nos ayudes, nos guíes, nos guardes, cuides nuestro corazón, Señor, y que nos permitas ver tu verdad y que tu Espíritu Santo gobierne nuestra vida. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús y decimos amén, amén y amén.